Hola Suárez, soy Pozo y hoy vamos a pintar Mansion of Madness. Entonces, lo que vamos a pintar hoy son los Cho'Gath, que son una raza construida por los antiguos para que les sirvieran. Son una especie de amebas, entonces son al mismo tiempo unos sirvientes y herramientas de los antiguos. ¿Ya? Se supone que eventualmente se rebelaron y destruyeron a los antiguos, pero creo que eso no es muy relevante como para la miniatura. Así que démosle a cómo es la miniatura. Entonces, la miniatura es entretenida y tiene hartas cosas donde podemos hacer temas chorros. Entonces, básicamente, la miniatura es una miniatura bien grande. Tiene una forma, a pesar de que se supone que debiese ser como una ameba. Tiene un cuerpo grande, tiene dos patas y tiene varios tentáculos. Y tiene dos cosas que son relevantes, que es que tiene estos círculos que parecen ser ojos en el frente, y yo llamaría que en la espalda no son ojos, sino que son ¿cómo llamarlo? Tentáculos que están por salir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a pintar? Vamos a hacer speed paint coreógrafo para pintar el cuerpo, lo vamos a pintar completamente con camo cloth. También voy a tratar de usar el coreógrafo para pintar los tentáculos. Después vamos a usar pintura normal para generar estos boils, no sé cómo hacerlo en español. Los tentáculos que están por salir, y vamos a pintar blanco, y después lo vamos a lavar con verde, y después del lavado vamos a pintar con blanco los ojos y vamos a hacer un ojo bonito. Ya vamos a tratar de hacer un ojo que refleje algo. La idea es que el ojo resalte de la miniatura. ¿Ya? Entonces, los desafíos de esta vuelta es que vamos a tratar de hacer unos buenos ojos aprovechando que son grandes, y podemos practicar ojos en un tamaño que sea adecuado en vez de las típicas ojos de miniaturas que son enanísimos. ¿Ya? Eso, veamos cómo sale. Partí cargando el aerógrafo con Camo Cloak y le doy una capa base a las miniaturas. Mientras esperamos, les recuerdo que por favor hagan like y se suscriban al canal. Para los tentáculos uso Purple Alchemy. Hago harto esfuerzo en tratar de solo pintar los tentáculos, pero tampoco me preocupa tanto si me pasa, porque básicamente con el hológrafo no hay ninguna forma en que los pinte y no manche un poco la miniatura. Preparándome para el resultado, pinto los ojos Black Gray. Esta parte toma mucho tiempo porque estoy tratando de hacerlo con cuidado y no ensuciar las otras partes de la miniatura que ya están listas. Para las protuberancias que no son ojos, los pinto blanco para después poder poner una capa de otro color encima sin que hayan problemas. El blanco que estaba usando ya en esta etapa estaba reactivando el Camo Cloak. Debería haberle dado una capa de barniz antes de avanzar, pero no se me ocurrió en el momento.
En esta toma se nota lo manchada que está la espalda del Cho'Gath con la pintada de los tentáculos, pero algo que siempre me llama la atención después de pintar con aerógrafo es que en realidad no importa cuando te equivocas, porque pasa piola. Y finalmente terminamos la pintura base. Para el lavado uso una receta casera basada en tinta acrílica verde Phtalo de Liquitex. Definitivamente este es un color que prefiero el nombre en español que el nombre en inglés. Si ponen un poco de atención se nota como el lavado reactivó la pintura y la empieza a pelar. Las protuberancias o pústulas las pinto usando Cealot Yellow. Como hemos hablado en otros episodios, uno de los problemas de Speed Paint es que es acrílico transparente, entonces no tiene mucho poder de cobertura. Por eso pintamos blanco para después poder cubrir con Cealot Yellow y que se vea realmente el color. Las pezuñas las pinto usando Black Gray. Para los ojos los voy a pintar como si fueran gemas. Para eso voy a usar una técnica que aprendí del canal de Trovarion que voy a linkear. Y uso Fire Red. La estrategia se puede resumir como si pintar medias lunas en la parte inferior de la esfera usando colores cada vez más intensos y después añadiendo una pizca de blanco en el sector opuesto del ojo. Vamos por la segunda miniatura. Por suerte, como los highlights son cada vez más pequeños, nos vamos a durar menos en cada fase sucesiva. Pintando totalmente fuera de cámara, pero el primer resultado de los ojos lo hago usando Phoenix Red. Como pueden ver, nos estamos demorando significativamente menos en esta segunda pasada. Y la tercera pasada se hace rápidamente usando Fire Orange. Ya se están viendo significativamente más cool los ojos. Y finalizo con un poco de Titanium White en la sección opuesta del ojo. Es heavy como los ojos transforman la miniatura de algo piola y hasta fome en algo extremadamente spoopy. Así que bacán. Estamos. Quedó bastante bien. Los únicos problemas que tuve durante la construcción de miniatura es que me topé con el clásico problema de la reactivación del Paint Army Painter. Básicamente pinté la pintura con un aerógrafo, había quedado bastante bien. Cuando traté de cubrir algunas zonas que necesitaba cubrir con blanco, con negro, empecé a mover la pintura y cuando hice el lavado a una de las miniaturas se le salió la mayoría de la pintura. Igual quedó bien, pero no es lo que me esperaba. Yo no entiendo qué pasó porque una de las miniaturas sí mantuvo la pintura puesta y la otra no. Debe haber sido que la puse con muy poco cuidado el lavado, ¿ya? Pero de todas maneras quedaron súper bien. Traté de hacerle ojos de gema y quedaron relativamente decentes, a pesar de que lo hice súper rápida y con poco cuidado, pero encuentro que están bien y la miniatura se ve
se ve evil, que es lo más importante, ¿ya? Yo creo que esto van a ser unos buenos aprendizajes para unos zombies que tengo planeado para construir el futuro, así que bacán. Eso, terminamos las miniaturas grandes de la base de Mansion of Madness. Ahora nos vamos a empezar a mover a la expansión, así que nos vemos en la próxima.